Contacto Valle está en la juega. Las 10 de la mañana, 25 minutos. Saludamos a don Fernando. Buenos días. ¿Cómo amanece? Buenos días a todos los de la mesa y a todos los oyentes. Pues muy bien, aquí esperando pues los entrevistados y con ganas de que este programa sea fabuloso. Con la frase "la política de restitución de tierras es una cortina de humo que ni humo echa", el senador Jorge Enrique Robledo explicó cómo el gobierno de Juan Manuel Santos no ha restituido ni una sola hectárea de tierra a las víctimas de la violencia, pero sí impulsa el libre comercio y la concentración de la tierra. Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. Gracias a usted, senador. Usted que es amigo de la restitución de tierras, ¿dónde radica el engaño del gobierno nacional para asegurar que viene cumpliendo con este plan a las víctimas de la violencia? Sí, a ver, digamos esto, en el debate del martes pasado se confirmó una cosa que yo venía diciendo desde hacía rato, y es que no se había restituido una sola hectárea de tierra a víctimas de la violencia en Colombia. Ni una sola hectárea restituida, ni por la vía administrativa, que es una manera de hacerlo a partir de la ley 160, ni por la vía judicial de la ley de restitución recientemente aprobada, la 1448. Ni una sola. ¿Dónde está la confusión? Porque hay colombianos que piensan que sí ha habido muchas restituciones. Porque desde la propia Casa de Nariño se ha montado un sistema propagandístico de falsificación de la realidad para presentar como restituciones de tierra otras políticas que le entregan tierras a los colombianos, pero que no son restitución. Políticas que vienen desde hace mucho rato, incluso desde los días de la corona española, titulación de baldíos a colonos, afrodescendientes, tierras de resguardos indígenas, de la Dirección de Estupefacientes, del Fondo Nacional Agrario. Entonces ahí es donde ha aparecido la confusión, y el gobierno de manera descarada ha presentado las 800.000 y tantas hectáreas entregadas por esas políticas como si fueran restitución, cosa que por fin el martes quedó absolutamente claro que no es cierto. Ahora, lo más grave es que el martes se confirmó otra cosa que es muy preocupante, y es que las metas inmediatas de restitución del gobierno son malísimas. 10.500 hectáreas al 2003, cuando prometieron hacer 160.000 restituciones. Perdón, 10.500 restituciones al 2013, cuando prometieron hacer 160.000 restituciones para el 2014. Luego no van a cumplir, y cuando esto se plantea, entonces el ministro Restrepo sale y dice que es que ellos no están comprometidos con ningún número, que cualquier número de restituciones que hagan está bien, lo que significa que se están preparando las cosas para que los colombianos víctimas de la violencia y quienes somos partidarios de la restitución pues terminemos asistiendo a una nueva frustración, a una nueva historia, a un nuevo cuento echado desde la Casa de Nariño que no corresponde con la realidad. Entonces el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le miente al país, le miente a las víctimas. No hay una verdadera revolución agraria como lo pregona el ministro Juan Camilo. Sí, claro, es clarísimo que lo que no hacen, porque no lo hacen, lo que han hecho en políticas de tierras es lo mismo que venían haciendo los otros gobiernos, inclusive han hecho menos. Lo que no hacen lo quieren tapar con frases huecas, ¿no? Que revolución agraria, presidente de los campesinos, esfuerzo descomunal, cifras sin precedentes, todo calculado para confundir a los colombianos, para anonadarlos, ¿no? Para aplastarlos bajo la retórica, ¿no? Y por supuesto para ocultar la realidad, que es desafortunadamente, porque yo soy amigo de la restitución, desafortunadamente la realidad es bien contraria a lo que dice el gobierno nacional. Senador Robledo, muy buenos días. En términos de diferencias en políticas públicas, ¿en qué se ha destacado el gobierno Santos del gobierno Uribe precisamente en políticas a favor del agro? Pues a ver, digamos que son muy parecidos. La primera cosa que es el asunto determinante, los tratados de libre comercio. El libre comercio, Santos y el gobierno anterior son absolutamente idénticos. TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, etcétera, con todos los daños que eso significa. También han coincidido de manera total en la idea de estimular la gran producción agropecuaria, ¿cierto? Las más grandes empresas en detrimento de los pequeños y medianos productores. Inclusive este gobierno logró
logró hacer una cosa que el gobierno anterior no pudo hacer, que fue cambiar la normativa, la legislación, para que los baldíos del Estado colombiano se pudieran entregar a los más grandes empresarios nacionales y extranjeros. Eso lo intentó el gobierno anterior y no pudieron, pero este gobierno sí lo logró. Entonces, al final, en los radios medulares yo diría que son muy, muy parecidos. Ahora, absolutamente idénticos, como un clon, calcados a la perfección, pues eso no existe, ¿no? Hasta las hojas de un mismo árbol tienen diferencias entre sí, pero en los aspectos medulares, digamos, de la política agraria, son las políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del libre comercio que tanto daño le han hecho a Colombia. El ministro Restrepo expresó en su intervención en el Congreso a propósito del debate efectuado por iniciativa de la bancada del Partido Democrático que la implementación de la ley de víctimas requeriría de un tiempo, en el sentido de que el problema de las víctimas era histórico y que era el gobierno Santos el que se iba a poner al día. ¿Qué opina usted al respecto? Pues a ver, digamos esto, es evidente que la ley 1448 apenas empezó a regir el 1 de enero. Ellos no la pusieron a funcionar antes, pero aceptamos que empezó a regir el 1 de enero y que entonces es obvio que en junio no puede tener resultados. Yo eso no lo estoy discutiendo. Yo lo que estoy discutiendo son las mentiras de la Casa de Nariño y las malas metas que tienen hacia el futuro. Las mentiras, ¿cuáles son? Ya mencioné, han presentado como restituciones cosas que no son restituciones. Ese cuento y ese enredo lo montó la Casa de Nariño, el presidente Santos. Yo lo único que estoy diciendo es, no echen cuentos, no digan cosas que no son ciertas. Yo presenté 14 documentos salidos del Palacio Presidencial donde falsean la realidad en este asunto de restituciones. Y lo que me preocupa, repito, no es ni siquiera que lleven pocas restituciones hechas a este momento, sino la mentira, y me preocupa que se estén proponiendo hacer apenas 10.500 restituciones de aquí a diciembre del 2013, porque eso quiere decir que tendrían que hacer 150.000 restituciones en el 2014, y eso por supuesto no va a ser posible que se mueva a ese ritmo. Ese es, digamos, el debate que estamos haciendo. O sea, estoy sancionando la mentira, la manipulación, ¿cierto? El irrespeto por la verdad, y estoy diciendo, bueno, muévanse, pero muévanse de verdad, hagan las cosas con rapidez, ¿cierto? Restituyan las tierras. Ustedes tienen una promesa de 160.000 restituciones y resulta que tienen apenas 10.500 pretendidas para hacer en el próximo año y medio, y a ese paso no van a cumplir con las promesas presidenciales. Senador Robledo, ¿cuál debe ser entonces la tarea del gobierno nacional en estos 2 años que le faltan de administración? ¿Sí le alcanza el tiempo al presidente Santos para llegar a la meta que se fijó de hectáreas restituidas, o le está apostando a la reelección para hacerlo en el otro periodo? Pues, a ver, pareciera que no van a poder cumplir. Yo en esto, pues, voy a ser paciente y voy a esperar, y si cumplen yo seré el primero en celebrarlo, porque yo soy partidario de la restitución. Pienso que si a un ciudadano, a un delincuente le robó su tierra mediante la violencia, pues el Estado debe devolverle la tierra a ese compatriota, en eso no tengo dudas. Pero soy pesimista por digamos, la manera manipuladora como el gobierno maneja las cosas, presentando cifras que no corresponden con la realidad. Soy pesimista porque las metas que se han propuesto en el corto plazo son muy mediocres. Soy pesimista porque a la ley le montaron un enredo en la reglamentación que puede hacer muy difíciles los procesos. Y sobre todo soy pesimista porque el gobierno ya está diciendo que no tiene metas, lo que quiere decir que tenemos que aplaudirlo y declararlo el presidente de los campesinos y hablar de revolución agraria si no haga nada. Yo por supuesto no le hago eso. Entonces, digamos que yo no soy optimista con respecto al futuro, pero bueno, ojalá se muevan y ojalá las cosas se den, además por esto, porque Santos prometió hacer 160.000 restituciones al 2014, pero al 2021 habría que llegar a 360.000, que son el total de las víctimas de la violencia en Colombia, y al ritmo que vamos pues no van a cumplir, y en ese año se acaba la ley de víctimas y restitución, o sea que lo que no se haga de aquí al 2022 ya no se hizo, y entonces las cosas serían todavía pues peores que lo que estamos advirtiendo. Por eso, senador, es que usted ha dicho que la restitución de tierras parece un falso positivo. Sí, así es. Es decir, esas 800.000 hectáreas restituidas que nos han presentado son un falso positivo porque no son ciertas. Eso ya lo tuvo que reconocer el propio ministro en el debate del martes. Y he dicho también, Sara, que son una especie de cortina de humo para tapar el resto de política agraria que ya he mencionado, es la del libre comercio y la de la concentración de la producción, pero además es una cortina de humo que ni humo echa, así que si no hacen restituciones pues no sale humo. Entonces lo que sale es retórica, cuentos, manipulaciones, astucias, titulares de prensa, ¿cierto?, que no corresponden con la realidad. Senador Robledo, ha sido usted muy amable, gracias por su siempre deferencia con la emisora Voces de Occidente, le deseo una buena semana. A usted muchísimas gracias y que estén muy bien. 10 de la mañana, 35 minutos.